Bueno, ahora vamos a evaluar el periodo entre 1960 y 1965, pero antes voy a reconstruir un poco qué pasó el año anterior. En 1959, Arturo Frondizi está en la presidencia y estamos en un momento donde el peronismo está proscripto. En este año, Frondizi le da la posibilidad a las Fuerzas Armadas de reprimir actividades sociales mediante el Plan Conintes y dejan de regir derechos constitucionales. Hay una crisis política porque el gobierno está enfrentado con el peronismo y también con el ejército, y esto lleva a un cambio en el gabinete y a que asuma Alzogaray como nuevo ministro de Economía. Esta persona toma medidas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la venta de frigoríficos que perjudican al país. Además, en este mismo año se produce la revolución en Cuba y esto lleva a que en 1961 Frondizi se reúna en secreto con Ernesto Che Guevara y que además tome la decisión de no formar parte del bloqueo a Cuba impuesto por Estados Unidos, para que participen todos los países de América Latina. Estas decisiones que toma Frondizi alertan al ejército, que teme que haya una expansión del comunismo dentro del país, por lo que las Fuerzas Armadas presionan al presidente y este termina rompiendo su relación con Cuba. Bien, continuamos con 1962, un año electoral en el que Frondizi toma la decisión clave de levantar la proscripción del peronismo, que obviamente genera una enorme crisis política, y en las próximas elecciones provinciales termina ganando el peronismo en 9 provincias, incluida Buenos Aires. Cabe destacar que es un peronismo sin la figura de Perón, el que se permite presentar elecciones. En este contexto, el ejército amenaza con dar un nuevo golpe de Estado y esto deriva en un nuevo cambio de gabinete y en la intervención de todas las provincias con un triunfo peronista. Finalmente se anula el resultado de las elecciones y el 29 de marzo se produce la detención de Frondizi y se lo traslada a Martín García. De esta forma asume la presidencia José María Guido, que era el presidente del Senado, y primero vuelve a proscribir el peronismo, es la primera medida que toma, y después nombra nuevamente a Alzogaray como ministro de Economía, que nuevamente acuerda con el Fondo Monetario Internacional, aumenta los impuestos y retrasa el pago de jubilaciones y de los salarios a empleados públicos. Durante el gobierno de Guido también se reprimió al movimiento peronista. Hay un caso particular que es el de Felipe Vallese, era un obrero metalúrgico, militante peronista, que fue reprimido y desaparecido. Es uno de los primeros desaparecidos que tuvo la Argentina. Bueno, por otro lado, se produce la división dentro del ejército entre el bando de los colorados y el bando de los azules. Los colorados eran aquellos militares echados por Perón en su momento del ejército, que quieren acabar de raíz con el peronismo, y después estaban los azules, que eran aquellos antiperonistas que en realidad buscaban una especie de peronismo sin Perón, y uno de sus principales líderes era Onganía. Bien, pasamos a 1963, año donde nuevamente hay elecciones y en esta se intenta una alianza entre el peronismo y la Unión Cívica Radical Intransigente, pero esta no se llega a dar porque por un lado el peronismo sigue proscripto y además Frondizi tampoco puede volver a presentarse a elecciones. De esta manera gana el voto en blanco y la segunda fuerza política resultante es la Unión Cívica Radical del Pueblo, con Arturo Illia a la cabeza, quien se transforma en el nuevo presidente de la nación. Illia era de tradición antiperonista, pero tomó medidas que tenían el objetivo de acentuar el rol del Estado en la economía. Por ejemplo, estableció el salario mínimo vital y móvil, sancionó la ley de medicamentos para regular su calidad y precio, controlaba los precios de los productos básicos y anuló los contratos petroleros que había negociado Frondizi con empresas multinacionales e intentó su renegociación. Bueno, sigo con una fecha importante que es el 1 de diciembre de 1964, que es cuando Perón intenta volver a la Argentina embarcando un avión en Madrid, pero como las Fuerzas Armadas de la Argentina se enteran, le obligan a desembarcar en Río de Janeiro, pero como no tiene permiso para volar por cielo brasilero, debe volver a España. Para 1965 en la Argentina se difunde la idea de un peronismo sin Perón
Y ese mismo año hay elecciones legislativas en las que triunfa un partido llamado la Unión Popular, que agrupaba a sindicalistas y neoperonistas, que eran precisamente peronistas que se encontraban dentro de este movimiento, pero buscaban líderes alternativos, figuras alternativas distintas a las del general Perón. Bien, luego de esto Perón envía a su mujer María Estela Martínez a reunir a los opositores de Bandor, que era uno de los líderes de este neoperonismo, y recuperar el control de la CGT. Por otro lado, el gobierno de Ilia está muy debilitado, está atravesando conflictos con las multinacionales de petróleo y medicamentos, debido a las medidas que tomó durante su gestión, también con los Estados Unidos y con las Fuerzas Armadas por la preocupación de la difusión del comunismo, y también está en conflicto con el peronismo. Esto va a llevar a una situación de extrema debilidad del gobierno que va a permitir que en 1966 finalmente se concrete el golpe de Estado dirigido por Onganía.